un tema que bastante ha repercutido en nuestro país. Es sobre el fallo de la CIADI a favor de la BBVA, donde Bolivia tiene que pagar 105 millones de dólares, esto por supuestos perjuicios. Para abordar de este tema ya está junto a nosotros el abogado constitucionalista Israel Quino, quien nos va a dar mayor detalle, vamos a poder analizar sobre esta deuda que tiene nuestro país. Muy buenos días. Rosemary Angulo les saluda y gracias por acceder a nuestra entrevista por Teleestrella Señal Satelital. Muy buen día, estimada Rosemary, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia de Telenoticias a través de Teleestrella en todo el país. Hablemos sobre esta deuda, sobre este pago que tiene que hacer en nuestro país, Bolivia, a la CIADI de 105 millones de dólares. ¿Cuándo ha iniciado este procedimiento? ¿Cómo ha visto el fallo? Expliquemos, por favor, a la población. Claro que sí, una vez que la izquierda política toma el poder en nuestro país desde el año 2006, cuando el señor Evo Morales toma la presidencia de Bolivia, se definen de manera inmediata pues medidas nacionalizadoras, ¿no? De allí que se nacionalizan los recursos naturales, se nacionalizan los servicios básicos, pero también se define nacionalizar el sistema de pensiones. Se promulga la Constitución en el año 2009 y es un mandato constitucional, ¿no? Y en 2010 se sanciona la ley 065, que es la ley de pensiones. Luego, a partir del 2015, se emiten una serie de decretos supremos hasta el año 2019 para regular y establecer ya una gestora pública estatal que administre, ¿no? El sistema de pensiones en Bolivia, ¿no? Esa decisión nacionalizadora, pues, ha tenido una repercusión también, por supuesto, en un arbitraje internacional, porque los principales inversionistas extranjeros, ¿no?, del banco BBVA español acudieron ante el CIADI en un arbitraje internacional por esta medida, por esta política de Estado que definió el gobierno del expresidente Evo Morales. Por supuesto que existen reglas procesales, normativas a nivel internacional que el Estado está obligado a cumplir porque se ha adherido al CIADI el año 1991. Ahora, en lo que se conoce desde el 12 de julio, en que se notifica este laudo arbitral, es justamente pues estos aproximadamente 105 millones de dólares. Sin embargo, el camino no está cerrado. Existen cuando menos 4 opciones en las cuales el Estado boliviano puede representar estas decisiones, ¿no? Y tienen que ver con una vía, por ejemplo, de aclaración, una vía de revisión, una vía de anulación e inclusive la impugnación ordinaria. Entonces, el camino no está cerrado, existen mecanismos jurídico-procesales por los cuales el Estado puede asumir una decisión y en mi percepción lo más recomendable es solicitar la anulación del laudo arbitral y considerar, por supuesto, elementos argumentativos que sean favorables para el Estado boliviano y no sean tan beneficiosos a un capital extranjero, privado, y un banco español como ha valorado el tribunal del CIADI. Sin embargo, los caminos procesales aún se encuentran abiertos. Es decir, usted da como una recomendación de pedir la cancelación o se pueda haber una forma de revertir este pago. Así es, la regla 50 en adelante, justamente de la normativa de laudos arbitrales a nivel internacional propias del CIADI, establece, ¿no?, los mecanismos, ¿no?, de revisión, aclaración y anulación. Pero en este caso, lo más recomendable es solicitar como Estado boliviano, a través de la Procuraduría General del Estado, la anulación del laudo arbitral. Y no sería la primera vez, Rosemary. Ya ocurrió el año 2018 con el caso Kiborax. También la Procuraduría definió solicitar la anulación del laudo, ¿no? Entre que solicita la anulación del laudo y generan negociaciones extraarbitrales, esto significa que a pesar del laudo, a pesar del fallo, continuó negociando el Estado boliviano con los privados y lograron una negociación que derivó en un acuerdo por menos de la cantidad que definió el laudo arbitral. Es decir,
el laudo arbitral, en el caso Kiborax, tenía un monto, y luego de la negociación se pagó otro monto mucho inferior, ¿no? Entonces, estas posibilidades están todavía abiertas y puede ocurrir lo mismo en este caso del BBVA español, ¿no? Lo importante que ya está constitucionalizada una institución que defiende los intereses del Estado, es el abogado del Estado, que en este caso es la Procuraduría General del Estado. Ahora, Israel, ¿hubo o no una buena defensa por parte de nuestras autoridades? Esta pregunta es muy importante. Se ha escuchado en los últimos días que el cuestionamiento hacia los más de 10 laudos arbitrales que no han favorecido a Bolivia. Claro, pero hay que preguntarse, Rosemary, ¿cuál es el origen de este tribunal y cuál es su esencia? El año 1965 se crea el CIADI, con sede en Washington, de parte de los Estados miembros que conformaban en ese momento lo que hoy se conoce como el Banco Mundial. Entonces, esta decisión, ¿no?, del año 65 se dio un momento histórico en el que justamente, ¿no?, habían en la región inclusive golpes de Estado, ¿no?, momentos dictatoriales, inestabilidad política. Entonces, el mundo, a través de estos organismos privados, tenían que garantizar las inversiones de los empresarios a nivel internacional. Por ello crean el CIADI. Y no es hasta el año 1991, mediante la ley 1593, que Bolivia recién se adhiere al CIADI, ¿no? El año 91, tú recordarás, Rosemary, estábamos pues en la historia política de nuestro país en el momento del auge del liberalismo, ¿no? Por ello también se adhieren a este convenio. Ahora, las decisiones políticas de un gobierno soberanas, como se han tomado con el expresidente Evo Morales, son decisiones de políticas de Estado soberanas, de nacionalización de los recursos naturales, ahí está yacimientos, de nacionalización de recursos de servicios básicos, ahí está Aguas del Tunar y Cochabamba, de nacionalización del sistema de pensiones, en el caso de las AFPs. Entonces, es difícil pensar que un organismo internacional creado por el Banco Mundial, ¿no?, en el que su objetivo es diferir, ¿no?, las eventualidades, disidencias que tenga un empresario privado internacional con determinado Estado, ¿no?, difícilmente el CIADI le va a favorecer a un Estado, ¿no? Siempre la tendencia va a ser favorecer al inversionista privado, porque bajo esa esencia se ha creado este tribunal. Entonces, los cuestionamientos hoy en día son de carácter político, ¿no?, pero no hay que dejar de lado la esencia del CIADI, que tiene justamente estos alcances. Lo importante es que las vías todavía no están cerradas y los procedimientos de negociación están aún abiertos. Muy bien. Israel, para terminar, ¿nuestros aportes están en peligro? En absoluto, Rosemary. Eso es también muy importante. Cuando se sanciona la ley 065, se crea y se consolida el nuevo sistema de pensiones. Otrora tiempo, antes de que la izquierda tome el poder político en el país, tú recordarás, habían problemas entre el sistema de jubilación antiguo, el nuevo sistema de pensiones y la generación sándwich, tú recordarás. Entonces, habían problemas respecto a los aportes, pero hoy no. Hoy, con el manto, con el resguardo constitucional, con el respaldo legal de la ley 065 y los decretos supremos reglamentarios, los aportes de nuestros jubilados están garantizados. Segundo, cualquiera fuera el fallo de otro laudo arbitral, se confirme este en menor cantidad u otra situación, ese dinero no sale del sistema de aportantes de nuestros jubilados en Bolivia, sale de otra partida presupuestaria destinada al pago de arbitrajes del Tesoro General de la Nación. No sale ni siquiera un boliviano del dinero de nuestros jubilados. Por ello, ese dinero está resguardado. Es un derecho adquirido y es obligación del Estado también resguardar, por mandato de la Constitución, los aportes de nuestros jubilados en Bolivia. Es importante la aclaración entonces. Muchísimas gracias, Israel, por este contacto. Que tengas buen día. Agradecido por la comunicación, estimada Rosemary, a usted, a la familia del canal y a la audiencia en todo el país. Bendecida jornada. Buenos días.